Podcast. Lo mejor está por escuchar. Año 195 a.C. Han pasado 10 años desde que las legiones expulsaran definitivamente a los cartagineses de la península ibérica, pero ahora el dominio de la República sobre estas tierras se desmorona. Las tribus indígenas se han alzado en armas y llevan ya 2 años vacilando a los romanos. El territorio se pierde, los aliados exigen auxilio y Roma necesita aplastar la rebelión urgentemente. Para ello, el Senado envía al cónsul Marco Porcio Catón, un defensor radical de la vieja disciplina militar y de la austeridad extrema. Catón desembarcará en la ciudad griega de Emporion, dispuesto a desatar el terror. Su objetivo está claro: recuperar el control del territorio, someter a sangre y fuego a los rebeldes e imponer el yugo inquebrantable de Roma. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 195 de Roma Eterna, 106 de la República, y hoy tenemos un programa especial, ya que nos toca de lleno, toca especialmente la península ibérica. Como te decía en la introducción, hoy Catón desembarca en Hispania, pero antes quiero comenzar este programa de una forma diferente. Y es que me gustaría comentar algo más allá de que después, en la sección sin música, te hablaré y te contaré por qué no hubo sección sin música hace 2 programas. Lo que va a pasar te sorprenderá. Pero antes quiero comentar una cosa, y es que el pasado 19 de abril, al terminar el show de César en Madrid, que fue una auténtica pasada, hablaremos después de ello, tuve la inmensa suerte de conocer a Lucía y a su hija Natalia. Estuvimos hablando un rato, nos hicimos una foto y me emocioné con lo que me contó. No pude contener las lágrimas. Me habló de Tanit, su otra hija. Lleva el nombre de la gran diosa de Cartago porque Lucía es historiadora y es una absoluta enferma, enamorada del mundo púnico. Como no puede ser de otra manera, ¿a quién no le va a gustar una Cartago del siglo III a.C.? ¿A quién no le va a gustar? Y me contó que Tanit ha tenido que librar una guerra terrible. Ha pasado casi 2 años ingresada en el hospital peleando. Lucía me contó que durante aquellas noches infinitas de sillón del hospital, cuando necesitaba a gritos aislarse y no pensar, huir de esa realidad, Roma Eterna fue su refugio. Roma Eterna le permitió viajar sin moverse de la habitación a través de la historia de Roma, a través de los relatos de Livio, de Plutarco, escuchando listas de cónsules, el fragor de las batallas. Pero la noticia verdaderamente importante, y lo que te quiero comentar hoy, el motivo por el que te cuento esto, es que Tanit, como la buena diosa que es, ha ganado. Ha ganado la mayor batalla de su vida. Y ya está en casa. Sé que vais a escuchar esto, pero a vuestro ritmo. Sé que ahora mismo estáis en plena batalla de Cannas. Aníbal allí logró una victoria que parecía imposible. 4 victorias contra los romanos. Nadie en su vida se lo podía haber imaginado. Pero yo os aseguro, Lucía, Natalia, Tanit, que los éxitos de Aníbal palidecen ante lo que habéis conseguido vosotras, y espero que escuchéis esto, porque este programa va por vosotras. Me gustaría dedicarlo a vosotras. Gracias por dejarme acompañaros en vuestras noches más oscuras. Gracias por dejar que Roma Eterna sea vuestro lugar de confort, vuestro lugar en el que evadiros un rato. Ya con eso, todo el esfuerzo que se pone en cada programa vale la pena. Y ahora vamos a intentar retomar el relato de la República donde lo dejamos, como podamos, porque al grabar esto también me he emocionado un poco como me emocioné cuando me lo contó y cuando me escribió después. Pero vamos a retomar
el relato de la República donde estábamos. Estábamos con Catón, viendo cómo la Lex Opia era derogada ante la revuelta femenina. Catón indignadísimo, que mandó a sus casas a las mujeres, pero bueno, perdió. Estamos en el año 195 a.C., año de su consulado, junto a su colega Lucio Valerio Flaco. Catón preparó 25 navíos de guerra, 5 de los cuales eran de los aliados, y embarcó rumbo a la costa de la actual Cataluña. Mientras navega, me parece que es un buen momento, todavía no lo hemos hecho, para conocer mejor a este personaje. Plutarco le dedicó una de sus vidas paralelas. Nepote también nos habla también de él. Encontramos rastro de su obra y sus discursos en varios autores, así que conozcamos un poco mejor al hombre que está detrás de la frase de Cartago debe ser destruida, al hombre detrás del meme. Marco Porcio Catón nació en Túsculo, una próspera ciudad del Lacio, cuyos habitantes gozaban de plena ciudadanía romana y autonomía de gobierno. Plutarco nos describe su apariencia física para que nos lo imaginemos mejor y nos dice que era pelirrojo y que tenía los ojos claros. Sus enemigos llegaron a compararlo con una fiera salvaje, con una cara así un poco de bestia, y se ha conservado un epigrama que dice así, atención: al pelirrojo siempre presto a morder, al de los ojos claros, a Porcio, ni muerto acepta Perséfone en el Hades. Ni muerto. Joder, vaya tela el tipo. Bueno, nos cuentan también que poseía una constitución física envidiable, que era una fortaleza de hierro forjada desde la infancia a través del trabajo agrícola, la austeridad extrema y la dureza de los campamentos militares. Si hacemos caso a Plutarco, Catón estaba mazadísimo, estaba mamadísimo ese hombre. Pasó su juventud en territorio sabino, administrando las propiedades heredadas de su padre, y desde este territorio, curtido por las antiguas guerras contra los latinos, dio el salto a la política romana. Cultivó la oratoria con la misma disciplina militar que su propio cuerpo. Ejercitó la palabra defendiendo a sus vecinos en las aldeas locales, forjándose primero como un litigante implacable y después como un orador formidable. Su carácter áspero y su absoluta seriedad infundían respeto de forma inmediata. Poco a poco se fue consolidando como un líder político natural. Ejerció la abogacía rechazando, ojo ahí, cualquier cobro por sus servicios y siempre priorizó el prestigio de las armas por encima de la fama de los tribunales. El prestigio de las armas lo empezó pronto. A los 17 años comenzó su carrera militar, coincidiendo con la invasión de Aníbal en Italia. En el 217 a.C., el mismo año de la batalla del lago Trasimeno, obtuvo su primera condecoración. Y a pesar de que era muy joven, ya desde entonces lucía el pecho, nos cuentan, cubierto de cicatrices. Esa muestra de que las heridas de este frente eran muestra de valor. Ese hombre estaba siempre combatiendo en primera línea. En el campo de batalla, Plutarco nos cuenta que Catón daba miedo. Atacaba con una agresividad brutal. Gritaba, amenazaba al enemigo. Estaba convencido de que el terror psicológico rompía las líneas enemigas más eficazmente que las espadas. Durante las marchas, caminaba a pie junto a las tropas cargando sus propias armas. Le acompañaba un único sirviente que se encargaba de las provisiones y ya está. Lejos de exigir los privilegios de su rango, Catón nos cuentan que colaboraba personalmente en la preparación de las comidas tras finalizar sus obligaciones militares. Y su dieta era espartana. Bebía agua de forma habitual, recurría a la posca, esa mezcla entre agua y vinagre clásica de las legiones, para saciar su sed, y solo consumía vino rebajado cuando estaba al borde de caer muerto de agotamiento. Esta inquebrantable austeridad tenía un referente. Claro, todos tenemos referentes. Cerca de las tierras de donde él creció, se encontraba la modesta granja de Manio Curio Dentato, el legendario cónsul que había celebrado 3 triunfos tras someter a samnitas y sabinos y tras expulsar definitivamente a Pirro de Italia en el 275 a.C. Catón visitaba aquella humilde finca con una reverencia casi, era un fan este tío. Admiraba profundamente cómo el general más grande de su tiempo, el hombre que había doblegado a las naciones más belicosas,
cultivaba personalmente ahí en su minúsculo terreno sus pépinos, sus nabos, los servía al fuego de su hogar tras haber salvado la República. Dos embajadores sabinos encontraron a Manio Curio Dentato sentado frente al fuego de su hogar cociendo nabos. Tú imagínate la escena. Y le ofrecieron una inmensa cantidad de oro para asegurar su favor. Esta historia nos la cuenta Plutarco. Y el veterano general rechazó el soborno de forma tajante y afirmó que un hombre satisfecho con una comida tan humilde jamás necesitará riquezas, y estableció una máxima inquebrantable. La verdadera grandeza consiste en someter a quienes poseen el oro, despreciando por completo la acumulación personal. Este hombre es un estoico, ¿eh? Catón asimiló este ejemplo y lo hizo su modo de vida. Al regresar a sus tierras, a sus fincas, inspeccionó a los esclavos, endureció su propio régimen de vida, el suyo propio, multiplicó sus horas de trabajo físico en el campo y erradicó cualquier rastro de comodidad. En el 209 a.C., a los 25 años, Catón sirvió bajo las órdenes del legendario cónsul Fabio Máximo, quinto Fabio Máximo el Cunctator, nuestro amigo, el escudo de Roma, durante la conquista de la ciudad de Tarento. En esta campaña conoció a Nearco, un filósofo pitagórico, y a través de sus enseñanzas asimiló las tesis platónicas que definían el placer como la trampa definitiva para el alma humana y la causa principal de su ruina. Ya vamos viendo por dónde va Catón, por supuesto. Esta inmersión filosófica blindó su compromiso vital con la sencillez y con la moderación extrema. 2 años después, participó en la histórica batalla de Metauro, el enfrentamiento donde las legiones romanas aniquilaron a Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Catón defendió siempre la pureza de las costumbres romanas originales, ese mos maiorum, frente a cualquier injerencia externa. Sin embargo, esto también nos lo cuenta Plutarco, sin embargo, en su vejez, se ablandó un poquito y abordó el estudio de la lengua y de la literatura griegas. Analizó meticulosamente los textos de Tucídides, de Demóstenes, con el fin de afilar su propia oratoria política. Y de este modo, sus discursos escritos acabaron profundamente nutridos y trufados con preceptos y estructuras helénicas. El mayor defensor de la tradición romana acabó utilizando a la perfección las herramientas culturales extranjeras para cimentar su propio poder. Y antes te he dicho que compartía consulado con Lucio Valerio Flaco. Lucio Valerio Flaco era uno de los patricios más poderosos e influyentes de la República y poseía tierras cerca de la finca de Catón. Plutarco dice que tan cerca que eran colindantes. Valerio Flaco destacaba por su agudeza, era como una especie de scouter. Estaba siempre al acecho para identificar líderes en potencia y a través de sus esclavos descubrió el régimen de vida extremo que llevaba su joven vecino. Este tío es un chalao, vamos a investigar un poco más. Le llegaban informes que le iban contando y le decían cómo Catón, por ejemplo, caminaba cada mañana hasta el foro local para defender a sus clientes y cómo regresaba después a sus tierras. ¿Para qué? ¿Para irse de fiesta? No, para trabajar codo con codo junto a sus esclavos. Decían que soportaba el invierno vistiendo una simple túnica áspera y araba los campos desnudo en verano. Y finalizada la jornada, compartía la misma mesa, el mismo pan y el mismo vino barato que sus esclavos. Y claro, Valerio Flaco, alucinando ante la austeridad inquebrantable y la contundencia de los informes y todo lo que le decían, lo invitó a su casa y lo invitó a comer. Se conocieron y tras evaluar personalmente su carácter, Valerio Flaco lo apadrinó. Asumió el papel de mentor y lo empujó a trasladarse a Roma para competir en las más altas esferas del Estado. El impacto de Catón en Roma fue inmediato. Su fiereza en los tribunales, la brillantez de sus defensas judiciales, su propia actitud, su propio aura, le granjearon rápidamente una legión de partidarios. Respaldado por la inmensa influencia política de Valerio Flaco, primero llegó al cargo de tribuno militar y después a la cuestura. Juntos alcanzaron la cumbre absoluta del poder romano. Este año 195 a.C. son cónsules los dos y más tarde los dos serán censores. Catón, además, forjó una alianza inquebrantable con Quinto Fabio Máximo. Admiraba profundamente el carácter del Cunctator y adoptó su modelo de vida como ejemplo definitivo del verdadero romano. Esta lealtad
incondicional lo empujó a enfrentarse frontalmente a nuestro otro gran amigo, al Escipión el africano. Por aquel entonces, el joven general desafiaba abiertamente la influencia política y la doctrina militar de Fabio Máximo en el Senado porque decía que esto no estaba llevando a nada. Y la tensión estalló definitivamente. Si te acuerdas, hubo un momento en el que se acusó a Escipión de malgastar y de estar haciendo la nada absoluta, despilfarrando el dinero y no preparando la campaña. Pues en ese momento, cuando Catón era cuestor, de Escipión se le asignó para vigilar. Cuando llegó a los campamentos de Sicilia, Catón, según Plutarco, presenció el despilfarro constante y el desvío masivo de fondos militares. Catón confrontó a Escipión y le advirtió que el mayor peligro de aquel derroche radicaba en la corrupción moral de las tropas. Consideraba inaceptable destruir la histórica frugalidad de las legiones, introduciendo lujos, introduciendo placeres totalmente ajenos a la disciplina militar. Para que te evoque, en ese momento yo dije que le estaban acusando de pasarse el día en el gimnasio, en la palestra, se vestía como griego, de eso le acusaban. Escipión rechazó las críticas y dijo que Roma le exigiría el relato de sus victorias y jamás un balance contable. Catón abandonó su puesto en Sicilia y regresó a Roma. Y de vuelta en Roma, unió fuerzas con Fabio Máximo para atacar a Escipión. Catón denunció a voces según Plutarco, la incalculable corrupción de Escipión. Lo acusó de malgastar su tiempo en teatros, en palestras, en lugar de preparar a las tropas. Se comportaba como si celebrara una festividad griega en lugar de organizar una invasión a África. El Senado despachó tribunos de la plebe con órdenes de investigar y, sin embargo, lo que pasó, ya te acuerdas, Escipión neutralizó todo eso. Al recibir a la comisión senatorial, les exhibió el estado impecable de sus tropas. Demostró empíricamente que su estilo de vida distendido durante las horas de ocio jamás interferiría en sus obligaciones militares. Que es que, vamos, no podemos descansar, pues en nuestro rato de ocio, si me quiero ir a la palestra, me voy. Los enviados desestimaron los cargos de corrupción contra Escipión y autorizaron al mismo a zarpar hacia África para hacer historia y para derrotar a Aníbal en la batalla de Zama. Pero aquí ya están haciendo una enemistad que veremos después, próximamente en Roma Eterna, cuando Catón acuse a los Escipiones, a los hermanos Escipión, de meter la mano en el saco y de quedarse con un botín, con una indemnización, que ya veremos lo que pasa. Catón, con su oratoria, multiplicó a lo loco su influencia política. Sus contemporáneos, tal y como nos dice Apiano, comenzaron a llamarlo el Demóstenes romano. Sin embargo, su verdadero prestigio se cimentó en su tipo de vida. En una época donde los jóvenes patricios competían por brillar en los discursos, Catón lo que hacía era brillar en la resistencia física, el trabajo manual. Roma estaba cambiando, lo estamos viendo en el podcast. La inmensa expansión que está viviendo ahora la República había diluido la pureza de sus costumbres originales. La capital de este nuevo imperio de los romanos, forzada a gestionar innumerables territorios y poblaciones, asimiló, como no podía ser de otra manera, un sinfín de lujos, un sinfín de modos de vida extranjeros. Y gran parte de la élite política sucumbió ante esos nuevos modos de vida porque, claro, tú vuelves de campaña y quieres disfrutar y los lujos griegos, los lujos de Macedonia, todo está viniendo, todo es nuevo y las élites lo abrazan. Y en medio de esta supuesta decadencia, porque Plutarco nos lo cuenta como decadencia, porque la vida de Catón es una oda a Catón, y eso tenemos que tenerlo claro, no es que sea realmente decadencia, sino que te está explicando desde su punto de vista. En medio de esta coyuntura, la figura de Catón emergió con una fuerza tremenda. Se mantuvo inquebrantable frente al lujo, frente a la fatiga, demostrando desde muy joven, según Plutarco, un vigor férreo. Y además todo esto lo mantuvo durante toda su carrera política. Su austeridad alcanzó niveles legendarios. Catón limitó el coste de su vestimenta a 100 dracmas y compartió el vino barato, como te decía antes, con sus esclavos. Pero es que, cuando aún era cónsul, todavía lo mantenía esto. Compraba sus provisiones de carne y de pescado en los mercados locales por apenas 30 ases, con el objetivo de fortalecer su cuerpo para las exigencias de la guerra. Rechazó de forma absoluta el lujo doméstico. Fijó un tope innegociable de 1.500 dracmas por esclavo. Buscaba trabajadores robustos, palafreneros y boyeros. Despreciaba por completo
a los esclavos educados o de apariencia refinada. Él quería trabajadores. Tal y como lo dejó escrito en su trabajo sobre la agricultura, aplicaba una lógica utilitarista y despiadada. Ordenaba vender a los esclavos que ya no le servían, maximizaba beneficios, era todo con tal de producir lo más austeramente posible. La visión financiera y vital de Catón se podría resumir en que cualquier artículo superfluo era caro, todo. Defendió siempre que un objeto innecesario era un despilfarro inaceptable, incluso si su precio de compra era de una sola moneda. Como general, impuso una austeridad draconiana en la logística de su propio Estado Mayor. Limitó sus provisiones personales y las de su séquito a apenas 3 medimnos áticos de trigo mensuales, poco más, para que nos hagamos una idea, que las que tenía un jinete, y restringió el forraje de sus animales de carga a raciones mínimas diarias de cebada. Esta disciplina de hierro establecía un contraste brutal con el derroche habitual de otros comandantes y fijaba un estándar, un ejemplo para sus tropas. En el año 198 a.C., a los 36 años, asumió el cargo de pretor y recibió el gobierno de la provincia de Cerdeña. Sus predecesores habían esquilmado sistemáticamente las arcas públicas, financiando residencias de lujo, séquitos inmensos y banquetes suntuosos. Catón erradicó estas prácticas de raíz, impuso una economía drástica en la administración provincial y sufragó sus gastos personales de su propio bolsillo, rechazando cualquier partida del tesoro público. Realizó las inspecciones rutinarias por las ciudades de Cerdeña a pie, él mismo, ni carruajes, ni escoltas, ni nada. Solo iba acompañado de un servidor público encargado de portar su toga y el cáliz ritual para hacer sacrificios estatales, y sin embargo, esta extrema llaneza en el trato personal convivía con su otra parte, el rigor gubernamental implacable. Ejerció la justicia de forma inexorable, de forma, sin piedad, e impuso sus órdenes con una severidad absoluta. Su relación con Cerdeña venía de lejos, porque años antes, en el 204 a.C., durante su regreso a Roma tras ejercer como cuestor de Escipión, había recalado en Cerdeña y llevado consigo a Roma al poeta Quinto Enio, que estaba cumpliendo allí su servicio militar. Y con Quinto Enio me parece que vamos a activar el modo loco, porque Quinto Enio, por Dios. ¿Que no sabes quién es Quinto Enio? Vas a flipar. Quinto Enio, nacido en el 239 a.C., es el padre de la literatura latina. Introdujo y adaptó con absoluta maestría los géneros y las métricas de origen griego al latín. Introdujo el hexámetro dactílico en la literatura romana. A través de su obra, Ennio forjó los cimientos del espíritu nacional romano, de la épica romana, exaltando sistemáticamente las virtudes cívicas y militares que impulsaron el nacimiento y la expansión inaudita de la República. Pero es que no nació en Roma. Este hombre nació en Rudias, en Calabria. Llegó a Roma como extranjero y vivió como cliente bajo la protección de poderosas figuras políticas como por ejemplo Escipión el Africano. Aún así, Ennio superó cualquier barrera social y se alzó como el gran educador de su tiempo. Su labor monumental como adaptador de la cultura helenística sentó las bases de unas letras latinas que por entonces apenas estaban dando sus primeros pasos. Sus escritos se transformaron rápidamente en el pilar y la referencia absoluta para todas las generaciones venideras. Su impacto perduró a lo largo de toda la historia. Cicerón le profesó una devoción absoluta en sus discursos. Virgilio le rindió un homenaje constante al redactar la Eneida. Integró directamente en su gran epopeya los temas y expresiones de los anales de Ennio. Esto Virgilio. Por desgracia, el grueso de sus textos originales desapareció trágicamente durante el colapso de la antigüedad y en la actualidad el inmenso legado literario de Quinto Ennio sobrevive exclusivamente a través de los fragmentos y citas que otros autores clásicos decidieron preservar e incorporar en sus propias obras. Murió en el 169 a.C. a los 70 años y algunos testimonios dicen que se colocó una estatua suya junto a las de Publio y Lucio Escipión en la tumba de los Escipiones en la Vía Apia. A ver, espérate, porque te estaba contando la vida de Catón y me he vuelto loco desviándome a la de Quinto Ennio, pero es que este señor es muy importante. No podemos pasar por alto a Quinto Ennio.
que escribió la historia de Roma hasta su tiempo casi, pero es que, vamos a ver, ¿por dónde iba? A ver, sí, su estilo. Su estilo oratorio reflejaba su naturaleza, porque al fin y al cabo hablamos como somos y nos comportamos y nos movemos y gesticulamos, y Catón forjó un discurso arrollador, cimentado en dos cosas: contundencia y una ironía afiladísima. Combinaba ataques políticos devastadores con sentencias lapidarias que aniquilaban a sus adversarios en el Senado. En una ocasión, Plutarco nos cuenta anécdotas, que nos encantan estas cosas, en una ocasión el pueblo exigía repartos de trigo. Y Catón se opuso frontalmente a la asamblea y sentenció que resulta imposible convencer a unos vientres que carecen de oídos. Atacó el lujo desmedido con una crudeza absoluta. Advirtió de la inminente ruina de la República, diciendo que resulta imposible salvar a una ciudad donde un pez se vende más caro que un buey. Tal y como recoge Polibio, su indignación estallaba al ver cómo los jóvenes romanos preferían comprar ánforas de salazón extranjeras antes que invertir ese dinero en arados. En otra ocasión comparó a los ciudadanos con un rebaño de ovejas. Acusó a los romanos de dejarse arrastrar por la masa en las asambleas, obedeciendo en grupo a líderes a quienes ignorarían por completo de forma individual. Sobre la influencia política femenina, adoptó una vieja frase de Temístocles a la realidad romana y dijo que todos los hombres mandan sobre sus mujeres, nosotros mandamos sobre todos los hombres y nuestras mujeres mandan sobre nosotros. Denunció además que el pueblo fijaba el valor de las virtudes con la misma frivolidad con la que los cintureros fijaban los precios de la púrpura. Reprochó duramente a los ciudadanos su obsesión por elegir siempre una y otra vez a los mismos magistrados. Afirmó que esta actitud de reelegir siempre una y otra vez demostraba una alarmante falta de líderes dignos para gobernar el imperio de los romanos. Ridiculizó a quienes aspiraban constantemente a los cargos públicos, acusándolos de caminar siempre rodeados de lictores por puro miedo a perderse por las calles de la ciudad. Su desprecio hacia sus adversarios políticos era también implacable. Refiriéndose a un enemigo de vida depravada, sentenció que la propia madre de aquel individuo consideraba una auténtica maldición mantener a su hijo vivo sobre la faz de la tierra. Al cruzarse con un patricio en otro momento que había malvendido sus tierras costeras heredadas, ironizó sobre su supuesta fuerza física y le dijo: lo que el mar apenas puede erosionar, este hombre se lo ha bebido de un solo trago. Catón también odiaba a las monarquías helenísticas y su odio quedó patente en una anécdota que nos cuentan durante la visita del rey Eumenes de Pérgamo a Roma, ocurrida en el 172 a.C., mientras todo el Senado colmaba de honores al monarca. Catón lo miraba con cara de palo, le hablaba así hostilmente, y cuando le reprocharon su actitud hacia el monarca porque era un amigo de Roma, era un aliado de la República, Catón dijo: un rey, por su propia naturaleza, es un animal carnívoro. Despreciaba a los monarcas más célebres y aseguraba que ninguno de ellos podía compararse con gente como Epaminondas, Pericles, Temístocles, Manio Curio o el propio general cartaginés Amílcar Barca. Catón sabía que la gente le odiaba, que sus enemigos le odiaban, y lo asumía con orgullo, era una marca de honor. Decía que lo aborrecían porque él se levantaba de madrugada para ocuparse de los asuntos de la República mientras ellos dormían. Exigía el castigo de cualquier delito, asumiendo incluso la falta de recompensa por sus propios méritos públicos. Perdonaba los errores de los ciudadanos, pero castigaba a los suyos de forma implacable. Y este es, si hacemos caso, por supuesto, siempre si hacemos caso a lo que dice Plutarco, el cónsul Catón. Ese cónsul que está a puntito, mira cómo va, a punto de llegar a la costa noroeste de la península ibérica. Su flota llegó a Rosas, los soldados desalojaron a palos a una guarnición ibérica que había en la fortaleza, y desde allí llegaron hasta la ciudad griega de Emporion, la actual Ampurias, donde desembarcaron todas las tropas, a excepción de los efectivos de marinería.
En aquella época, Tito Livio nos cuenta que la ciudad de Emporion estaba dividida en dos poblaciones separadas por una muralla. El sector costero albergaba a los colonos griegos foceos, fundadores originarios llegados desde la ciudad aliada de Masilia, la actual Marsella, por lo que Emporion, estrictamente hablando, era una colonia de Masilia, y su perímetro defensivo apenas alcanzaba los 400 pasos. Hacia el interior se levantaba el asentamiento de los hispanos, de los íberos, protegido por una imponente muralla de 3.000 pasos de circunferencia. Tito Livio cuenta que décadas más tarde, tras aniquilar a los hijos de Pompeyo en la batalla de Munda en el 45 a.C., Cayo Julio César fundaría allí mismo una colonia romana, aunque sabemos que la ciudad romana de Emporiae se construyó en torno al año 100 a.C. Con el tiempo, las tres poblaciones, la griega, la íbera y la romana, acabarían fusionadas en un solo núcleo tras recibir la plena ciudadanía romana. Sin embargo, a la llegada de Catón, la situación de los colonos griegos estaba, según cuentan, un poco en peligro, estaba la cosa chunga, porque ante un asentamiento tan expuesto, flanqueado por mar abierto y asediado por tribus hispanas belicosas, su única garantía de supervivencia radicaba en una disciplina militar inquebrantable. Tito Livio nos cuenta que el miedo constante a sus vecinos los obligó a desarrollar un sistema defensivo casi paranoico. Fortificaron la muralla que daba al campo al extremo y abrieron una única puerta de acceso, custodiada de forma ininterrumpida por un magistrado. Cada noche, 1/3 de los ciudadanos griegos patrullaba las murallas. Ejecutaban sus rondas de guardia con una alerta máxima, asumiendo siempre que en cualquier momento podían ser atacados. Los griegos prohibían terminantemente el acceso de cualquier hispano a su ciudad. Su única conexión con el exterior, al margen de la salida marítima, se limitaba a expediciones comerciales fuertemente armadas. Los comerciantes helenos cruzaban la puerta hacia la ciudad hispana, escoltados siempre por el tercio de ciudadanos que habían montado guardia la noche anterior, y este contacto se sostenía por puro pragmatismo, porque los nativos, desconocedores de la navegación a nivel griego, necesitaban adquirir los productos importados por barco y vender sus propios excedentes agrícolas. Esta simbiosis económica garantizaba la convivencia fronteriza. Además, los colonos griegos cimentaban su seguridad en una lealtad absoluta a Roma, imitando la histórica alianza de su metrópoli con la República. Al desembarcar en Emporion, los griegos recibieron a Catón, acogieron tanto al cónsul como a sus legiones en la ciudad, y el comandante estableció su base de operaciones allí durante varios días. Y dedicó esos días, cada hora, a recabar inteligencia sobre las posiciones y sobre los efectivos de los insurgentes hispanos. Aquí las fuentes nos cuentan, Tito Livio en concreto, que es una tierra asediada y levantada, que esto está siendo guerra pura. Entonces este hombre está recabando información, recuerda 2 años del levantamiento en la península ibérica, y Catón, fiel a su doctrina, rechazó cualquier tipo de inactividad o descanso entre la tropa. Aprovechó esa breve pausa en la retaguardia para someter a sus soldados a un adiestramiento intensivo, afilando a su ejército antes de lanzarlo definitivamente al combate. Y esperó el momento perfecto para atacar. Justo cuando las tribus hispanas almacenaban el trigo, decidió que era el momento justo para saltar al ataque. Ordenó a los encargados del suministro del ejército romano que detuvieran los envíos de grano desde la península itálica y los despachó de vuelta a Roma, diciéndoles que la guerra se alimentará a sí misma, que los soldados romanos, sus tropas, sus legiones, se alimentarán con el propio botín, con lo que se vaya consiguiendo. Acto seguido salió de Emporion y desató una campaña de tierra quemada. Arrasó y calcinó los campos enemigos, sembrando el terror y provocando una huida masiva en toda la región. En esas mismas fechas, el expretor Marco Elvio emprendió el regreso desde la Hispania ulterior. Avanzaba protegido por una escolta de 6.000 hombres proporcionada por el pretor Apio Claudio. Y cerca de la ciudad de Iliturgi, en territorio de la provincia Quiterior, un inmenso ejército de celtíberos emboscó a la columna romana. Los registros cifran la fuerza enemiga en 20.000 guerreros. Las legiones de Elvio aplastaron la ofensiva, masacraron a 12.000 atacantes, reconquistaron Iliturgi y pasaron por las armas a todos los hombres en edad militar. Tras esta brutal demostración de fuerza,
Elvio condujo a sus tropas hasta el campamento base de Catón. Al comprobar que la región había quedado completamente pacificada, ordenó el regreso de su destacamento a la provincia ulterior y marchó directamente hacia Roma. Y Roma recibió a Elvio con una ovación pública para celebrar el éxito de su campaña. Elvio depositó en el erario un botín colosal. Cuentan las fuentes que 14.732 libras de plata en bruto, 17.023 denarios con el sello de la viga y más de 119.000 denarios de plata ostense, la riquísima acuñación ibérica que Roma comenzaba a acumular por toneladas. A pesar del inmenso tesoro y la victoria táctica, el Senado le denegó los máximos honores del triunfo porque Elvio había librado la batalla fuera, ojo el detallito, como siempre intentan buscar el recoveco, fuera de su propia jurisdicción provincial y bajo los auspicios de otro comandante. Además, su regreso a Roma se había retrasado 2 años. Tras ceder el mando provincial a su sucesor Quinto Minucio, una grave enfermedad lo tuvo retenido postrado en Hispania durante 12 meses. Este contratiempo provocó que Elvio celebrara su obatio apenas 2 meses antes de que el propio Minucio desfilara por Roma recibiendo el triunfo. Minucio, por su parte, inundó las arcas de la República con una riqueza aún mayor. Aportó 34.800 libras de plata, 73.000 denarios romanos y 278.000 monedas de plata ostense, aunque aquí hay discrepancias entre el mismo Livio porque en otro pasaje nos dice que este Minucio tenía a su cargo la quiterior. Livio liviando. Pero nosotros queremos saber qué pasaba con Catón. Mientras pasaba todo esto, el cónsul Catón mantenía su campamento base en las inmediaciones de Emporion. Hasta allí llegaron 3 embajadores de Bilistages, el rey de la tribu aliada de los Ilergetes. Entre ellos se encontraba su propio hijo. Los enviados informaron de una ofensiva enemiga masiva contra sus plazas fuertes y solicitaron, por supuesto, con la máxima urgencia, un contingente de 3.000 soldados romanos para asegurar la retirada de esos atacantes. Catón escuchó a los embajadores, pero tuvo que rechazar la petición de manera tajante. Por supuesto que comprendía el peligro, sí, pero se negó en rotundo a dividir sus fuerzas. Avisó a los emisarios que un inmenso ejército enemigo acechaba a escasa distancia y que la batalla campal resultaba inminente, y que ante esas circunstancias dividir sus legiones era de locos, era un suicidio. Ante esta rotunda negativa, los enviados cuentan que se arrojaron a los pies del cónsul casi llorando. Dijeron que no tenían más aliados que los romanos, que habían rechazado unirse a la rebelión por lealtad a Roma. Advirtieron que si les abandonaba la República, se verían forzados a rendirse de inmediato y a unirse a los sublevados para evitar la aniquilación y no repetir la trágica caída de Sagunto. Catón no se ablandó, Catón despidió la embajada sin ofrecer una solución, pero durante la noche estuvo pensando. Lo típico, que te vas a dormir y tucutú, le das al coco y dices, claro, a ver, espérate. Tú imagínate a Catón en su cama. A ver, abandonar a aliados leales es inaceptable. Mermar a mis tropas también. Y dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Se le encendió la bombilla y Catón ideó una brillante estrategia. Psicológica, por supuesto, todo estaba... Era todo un juego de manos, ya verás, ya verás. Decidió mantener su ejército intacto, pero decidió fabricar la ilusión de un rescate. Sabía perfectamente que en la guerra, la apariencia de una amenaza surte exactamente el mismo efecto que una fuerza real. Si tu enemigo piensa que le vas a hundir el pecho, tendrá miedo, aunque realmente no vaya a pasar nada. Pero si consigues que tenga miedo, has ganado. Se quedó dormido y a la mañana siguiente convocó de nuevo a los embajadores. Les dijo que, por supuesto, que priorizaría su salvación por encima de su propia seguridad. Los aliados de Roma deben ser recompensados por su lealtad. Acto seguido, a la vista de todos, ordenó a 1/3 de sus legiones preparar raciones de campaña y embarcar en las naves en un plazo máximo de 2 días. Despachó a 2 de los enviados de vuelta a sus tierras para comunicar la inminente llegada de los refuerzos a Bilistages y, sin embargo, retuvo al hijo del rey en el campamento romano, colmándolo de regalos, de cortesías
asegurándose así un rehén de incalculable valor bajo la apariencia de un trato de favor, por supuesto, porque estos son rehenes, esto es un secuestro. Los dos embajadores esperaron en el puerto hasta ver con sus propios ojos cómo las tropas romanas subían a las naves. Completamente engañados por la maniobra de embarque, partieron de nuevo hacia su capital, se fueron convencidos y felices. La noticia del inminente desembarco de las legiones se propagó de inmediato por toda la región, sembrando el terror entre los enemigos y paralizando por completo la ofensiva contra los ilergetes, sin necesidad de alejar a un solo legionario romano de Emporion. Una vez consolidado el engaño sobre los ilergetes, Catón consideró que la maniobra de distracción había cumplido su objetivo y ordenó entonces el desembarco de sus soldados. Este tío es un campeón. Este tío es un maestro. El tiempo pasó, comienza la temporada militar, el buen tiempo, por lo que Catón decide trasladar su campamento base y fortificarlo a 3 millas de distancia de la ciudad de Emporion. Desde esa nueva posición lanzó incursiones constantes contra el territorio enemigo, dejando apenas una guarnición mínima para defender su campamento, y ejecutaba estas operaciones por la noche, adentrándose profundamente en territorio hostil para golpear por sorpresa. Esta táctica cumplió un objetivo doble. Sirvió como entrenamiento intensivo y real para los nuevos reclutas y sembró el pánico entre los nativos. Las legiones fueron capturando un número inmenso de presos, forzando a los hispanos a atrincherarse en sus plazas fuertes, completamente aterrorizados de aventurarse a campo abierto porque los romanos estaban por todas partes. Tras evaluar la moral de sus legiones y comprobar el desgaste psicológico del enemigo, Catón decidió que había llegado la hora del asalto frontal. Convocó a sus tribunos, a los prefectos, a todos los centuriones y a los escuadrones de caballería y les dijo: ha llegado el momento, tantas veces deseado por vosotros, de que se os diera la oportunidad de poner a prueba vuestro valor. Hasta ahora habéis llevado una campaña más al estilo de salteadores que de guerreros. Ahora vais a enfrentaros en una batalla en toda regla, enemigos contra enemigos. A partir de ahora, vais a poder no ya devastar campos, sino vaciar las ciudades de sus riquezas. Nuestros padres, a pesar de que los cartagineses tenían generales y ejércitos en Hispania y ellos no tenían ni un soldado, quisieron, no obstante, añadir al Tratado de Alianza una cláusula estipulando que la frontera de su imperio estaría en el río Ebro. Ahora que Hispania está ocupada por 2 pretores, un cónsul y 3 ejércitos romanos, y desde hace ya casi 10 años no hay ni un cartaginés en estas provincias, hemos perdido el dominio del lado de acá del Ebro. Es necesario que lo recuperéis con vuestras armas y vuestro valor, y obliguéis a estos pueblos, que más que empeñarse en una guerra sostenida se rebelan de forma temeraria, a aceptar de nuevo el yugo que se sacudieron de encima. Después de arengarlos con estas palabras, les dijo que esa misma noche los llevaría directamente hacia el campamento enemigo. Acto seguido mandó romper filas y ordenó a las tropas reponer fuerzas para el inminente combate. A medianoche, tras tomar los auspicios, el cónsul puso a sus tropas en marcha. Quería ocupar una posición táctica clave antes de que el enemigo detectara sus movimientos. Mediante un rápido y sigiloso rodeo nocturno, dejó atrás el campamento hispano. Al despuntar el alba, desplegó a sus hombres en orden de batalla y lanzó 3 manípulos directamente contra la base de la empalizada enemiga. Totalmente sorprendidos al descubrir a las legiones romanas a su espalda, los hispanos corrieron a empuñar sus armas. Mientras tanto, el cónsul se dirigió a sus soldados. Solo en el valor hay esperanza, y yo, deliberadamente, me he ocupado de que así fuese. Entre nuestro campamento y nosotros se encuentran los enemigos, y a nuestra espalda está el territorio enemigo. Tener la esperanza puesta en el valor es lo más hermoso, y al mismo tiempo, lo más seguro, romanos. Acto seguido, ordenó a los 3 manípulos de vanguardia simular una retirada y huir en desbandada para arrastrar a los bárbaros fuera de sus defensas. La maniobra funcionó a la perfección, porque convencidos de que los romanos retrocedían presas del pánico, los hispanos salieron en tromba por las puertas de su campamento e inundaron de guerreros el terreno que los separaba de las filas romanas. Mientras los enemigos intentaban formar su frente de forma atropellada, Catón
lanzó una ofensiva total con todas sus fuerzas, preparadas y en perfecto orden. Envió primero a los jinetes para golpear los flancos. Sin embargo, el escuadrón del ala derecha chocó con una resistencia feroz, fue rechazado al instante y al retroceder en masa contagió el pánico a la infantería romana de su sector. Al percatarse de la inminente fractura en sus líneas, Catón reaccionó fríamente. Ordenó a 2 manípulos de élite flanquear la posición enemiga por la derecha y atacar por la retaguardia antes de que el grueso de la infantería entrara en contacto. Esta nueva amenaza estabilizó el frente, neutralizó el desastre provocado por los jinetes romanos, pero aún así, el caos en la derecha era tan absoluto que el propio cónsul tuvo que intervenir en persona, agarrando a los soldados que huían y forzándolos a encarar de nuevo al enemigo. ¡Tirad para adelante! ¿Qué queréis? ¿Qué hacéis? ¡No huyáis!, cogiéndolos de la pechera de la solapa. Durante el intercambio de proyectiles, la batalla se mantuvo en un punto muerto. En la derecha, origen del pánico inicial, los romanos resistían a duras penas. Por el contrario, en el flanco izquierdo y en el centro, la brutal presión de las fuerzas romanas y la amenaza de los 2 manípulos a su espalda acorralaron a los hispanos. Agotados ya los venablos de hierro y las faláricas, las letales jabalinas incendiarias locales, los combatientes desenvainaron las espadas. El violento choque cuerpo a cuerpo reinició la batalla. El destino de la masacre ya no dependía de las heridas asestadas por proyectiles lejanos de trayectoria imprevisible. Dependía ahora de la brutalidad de la distancia corta. Los soldados se lo jugaron todo a su propia fuerza y a su valor. Al ver a sus hombres al límite del agotamiento, el cónsul decidió inyectar sangre nueva en el combate. Lanzó a la lucha a los manípulos de reserva de la segunda línea y forjó un nuevo frente. Las tropas de refresco irrumpieron con sus arsenales intactos frente a unos hispanos que ya estaban extenuados. Rompieron la formación enemiga con una brutal carga en cuña y sembraron el caos. Las líneas hispanas colapsaron y los supervivientes emprendieron una huida desesperada a través de los campos para refugiarse en su campamento. Al confirmar la desbandada general, Catón cabalgó hacia la segunda legión, que aún permanecía en la retaguardia, ordenó avanzar a paso de carga tras los estandartes para asaltar directamente la base enemiga y mantuvo una disciplina de hierro durante la persecución. Si algún legionario romano rompía la formación llevado por la sed de sangre, el propio cónsul le daba alcance con su caballo, lo golpeaba con su venablo y exigía su castigo inmediato a los tribunos. El asalto al campamento chocó con una lluvia letal de piedras, palos y proyectiles que frenó en seco a la vanguardia romana. Sin embargo, la segunda legión llegó y disparó la moral de las tropas romanas, desatando un combate feroz frente a la empalizada. Catón escaneó el perímetro defensivo buscando una fisura, un lugar donde meterse, y detectó una debilidad en la guardia de la puerta izquierda, contra la que lanzó a los astati y príncipes de la segunda legión. La guarnición de la puerta colapsó bajo el empuje romano. Al ver a las legiones dentro del perímetro, los defensores arrojaron sus armas presas del pánico. El caos selló su perdición. La multitud de fugitivos atascó por completo las salidas del campamento, convirtiendo las puertas en un matadero. Los legionarios masacraron a los enemigos por la espalda, mientras el resto del ejército saqueaba el recinto. El historiador Valerio Antias cifró las cifras enemigas de aquella jornada en más de 40.000 muertos. En sus propios escritos, el mismísimo Catón, un comandante siempre dispuesto a engrandecer, por supuesto, según dice Livio, sus victorias militares, afirmó rotundamente que la matanza resultó inmensa, aunque omitió el recuento exacto de cadáveres. La historia romana, la historia militar romana, reconoció 3 decisiones tácticas magistrales del cónsul durante aquella jornada. La primera consistió en forzar el combate con el enemigo aislado de sus naves y de su campamento base, convirtiendo el valor en la única esperanza de supervivencia para sus hombres. La segunda fue el despliegue táctico de los 2 manípulos de élite a la espalda de los hispanos para cortar cualquier vía de escape. Y la tercera decisión fue su implacable disciplina de mando. Lanzar a la segunda legión a un asalto frontal perfecto y en formación cerrada contra las puertas del campamento en el instante preciso era solo digno de generales muy hábiles. Y como estamos hablando de Catón, no hubo descanso para celebrar la victoria. Una vez dada la señal de retirada, Catón condujo a sus hombres de vuelta al campamento, cargados de botín, les dio unas pocas horas de tregua durante la noche y antes del amanecer
los lanzó de nuevo al exterior para arrasar y para saquear territorios enemigos en un radio inmenso, aprovechando que los defensores se habían dispersado en la huida. La devastación sistemática del territorio, sumada a la masacre del día anterior, forzó la rendición incondicional de los hispanos de Emporion, de sus tribus vecinas y de las guarniciones que se habían refugiado en la ciudad. Tras exhibir su fuerza, Catón recibió a los vencidos con un trato sumamente afable, les ofreció vino, les ofreció comida y los despachó sanos y salvos a sus hogares. A continuación, impuso un ritmo de marcha fulminante a su ejército. Los sacó del campamento cerca de Emporion y los llevó a Tarraco. A su paso, las delegaciones de ciudades que iban de camino salían a su encuentro para presentar su rendición. Y cuando llegó, el cónsul había sometido, supuestamente, a toda la Hispania situada a este lado del río Ebro. Como prueba de sumisión absoluta, las tribus vencidas le entregaron, como regalo, a todos los presos romanos y aliados latinos que mantenían cautivos desde hacía 2 años. Sin embargo, la inestabilidad de la región provocó un nuevo estallido. Surgió un rumor que aseguraba que el cónsul se había ido ya con sus legiones hacia el sur, hacia la Turdetania, y, convencidas de su ausencia, 7 plazas fuertes de la tribu de los vergistanos se alzaron en armas. Catón marchó contra ellos con todas sus tropas, aplastó la insurrección sin necesidad de librar una batalla grande, volvió a Tárraco, pero los vergistanos, apenas las legiones se dieron la espalda, volvieron a sublevarse. Catón volvió, los sometió una segunda vez, y en esta ocasión no hubo clemencia. Ordenó vender a todos los presos vergistanos como esclavos, asestando un golpe definitivo y brutal para aniquilar de raíz cualquier futura amenaza a la paz de la República. Con esto acabaremos el programa de hoy, con esta esclavitud de los vergistanos, una esclavitud que mandó un mensaje demoledor a todas las tribus de la península. Catón impuso un límite innegociable a la clemencia de la República y demostró que cualquier amago de traición se castigaría con la aniquilación absoluta. Con el territorio al norte del Ebro sometido mediante esta represión implacable, el cónsul consolidó el dominio inicial sobre la provincia Quitérior. Sin embargo, la conquista definitiva de Hispania exigiría aún mayores sacrificios. Nuevas campañas militares aguardan a las legiones en el horizonte, pero por el momento, Catón había dejado grabada a sangre y fuego la autoridad inquebrantable de Roma en esta parte de Hispania. Bueno, aquí comienza la sección sin música, la sección en la cual cierro el guión, cerrando guión, en la que abro el calendario, porque siempre me gusta comentar cosillas, y en la que voy a beber agua. Voy a abrir el calendario aquí y abro esto, efectivamente ya está, y bebo agua. Dame un segundito que voy a beber. Ay. Qué bien sienta un trago de agua. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escuchar este programa intenso en el que hemos conocido un poco mejor a Catón. Catón, Marco Porcio Catón, Catón, Cartago debe ser destruida, Catón el austero, Catón, un personaje fascinante que tiene cosas que caen bien, cosas que caen mal, como todo el mundo, tiene sus grises. Los personajes no son blancos y negros, tienen sus cosas grises, como por ejemplo, me recuerdan algunos aspectos así remotamente a Sila. Sila era un cabronazo en el ejercicio del poder, con las listas de prospecciones y tal, pero luego en el trato diario, ese tío te debes partir. Con Sila te debes partir el culo. Sila, irte de fiesta con Sila debe ser la hostia. Y con Catón, pues igual, debe ser una persona, pues, en el trato humano. Ya lo decía el tribuno de la plebe que se enfrentó a él cuando de la Exopia, ya lo decía algo así como: ¿cómo cambia, eh? Tan sensible, tan dulce en el trato normal y tan violento a la hora de subirse al estado, a la tribuna y hablar a la gente, con discursos violentos, con discursos duros. Pues
esa parte de Catón personal debía ser majete, un poquito raruno. Yo me imagino a Valerio Flaco cuando le dijeron que araba el campo en pelotas en verano con sus esclavos. Dije, ¿qué? ¿Cómo? A este hombre tengo que conocerlo. Yo creo que Valerio Flaco le conoció al principio por el meme. Digo, este hombre tengo que conocerlo. No puedo quedarme, no tenían tele los romanos. No puedo quedarme sin conocer a este espécimen de romano. Ay, espero que te haya gustado el programa de hoy, que nos toca mucho de lleno porque estamos en Emporion, estamos en Empúries, la zona actual Cataluña. Los romanos han venido para quedarse y no dejan de ser una fuerza invasora enemiga. Realmente estoy narrando la conquista de Hispania, que muchas veces se ha edulcorado, se han dado volteretas, porque no dejamos de ser nosotros herederos de los romanos, pero es una conquista y va a haber momentos duros, momentos complicados, como esto de vender a todos como esclavos. Y hoy, en esta sección sin música, tengo que pedirte disculpas, porque no hubo sección sin música hace 2 semanas y recibí comentarios sobre ello, de ¿dónde está mi sección sin música? ¿Dónde está mi mandanga? Y lo siento, te cuento lo que pasó. Yo tuve, el calendario, aquí lo tengo. Yo estuve el día 18 en el Rincón de la Victoria, en Málaga, con el directo hablando de la Hispania romana y con Juan Bautista Salado hablando de Villa Antiopa, una villa espectacular en Rincón de la Victoria que se salvó in extremis. Bueno, la semana pasada escuchaste el programa seguramente. Se salvó in extremis y me lo pasé muy bien, fue muy divertido, fue una experiencia increíble. La gente que vino, bueno, viste la sección sin música, que es muy larga. Una pasada. Y al día siguiente tuve el show en el Teatro Alcázar de Madrid, el día 19, de César, el hombre que desafió a Roma, que la temporada que viene volverá. Creo que primero estaremos en Barcelona de nuevo, por si no viniste, y visitaremos más lugares, pero ya iré contando. Y mi plan era volverme, porque como el 19 era tarde, mi plan era volverme al día siguiente, el 20. Yo ya tenía el programa grabado desde la semana anterior, desde antes de irme. Y digo, bueno, como vuelvo el 20, grabo la sección sin música actualizando lo que pasó, lo de Málaga, lo del teatro y tal, y me da tiempo a subirlo para el 22, para el miércoles 22, que fue cuando se emitió el programa que no tenía sección sin música. Pero ocurrió una cosa, es que el 21 me invitaron a un podcast que se graba en Madrid, Animales Humanos, que ya saldrá, supongo que saldrá próximamente, y claro, digo, es que vuelvo a Barcelona el 20, vuelvo a Madrid el 21, me va a dar una embolia. Entonces me quedé el 20 en Madrid, no tenía yo con qué grabar y volví el 21 por la tarde-noche. Y no tenía el cuerpo para grabar, por lo que salió el 22 a las 6 y algo de la madrugada, de la mañana, y no tenía sección sin música. Y yo, mierda. La sección sin música, por lo que tengo que pedirte disculpas, no me dio la existencia para grabar la sección sin música. Están siendo unos días increíbles, muy, muy felices. Y, bueno, lo que vi en Málaga, la gente que vino a verme en Málaga, la firma de libros, al podcast en directo, al teatro en Madrid, una absoluta pasada, una absoluta maravilla. Luego también estuve el fin de semana pasado, del 25-26, estuve en La Olmeda, en la villa romana de La Olmeda de nuevo después de 2 años, ahí en Saldaña, al lado de Saldaña, en Palencia, y también la gente que vino maravillosa, muy bonita. La gente, estuve con Néstor Marqués y con Lidia Merenciano. A Lidia no la conocía y es un amor de chica, muy maja. O sea, si no la conoces, síguela. Bueno, tiene 800.000 millones de seguidores más que yo. Muy maja, habla de arqueología. Ella es arqueóloga, habla de arqueología así en particular en general, de muchos temas, de descubrimientos, noticias arqueológicas. Muy bien, muy maja, la verdad. Me lo pasé muy bien. La gente de La Olmeda es una maravilla. Y además han actualizado cositas y han puesto unos paneles nuevos que no estaban hace 2 años que ayudan a contextualizar, ayudan a que el visitante se sitúe y descubra cositas nuevas y descubra los usos de esta villa. Es algo que tanto en Villa Antiopa como en La Olmeda vi que la museización está a un nivel potente. En Villa Antiopa puedes hasta oler, que no es coña, que puedes oler el garum. Ahí hay 3 pitorritos, tú le das al botón y hueles el garum. Y dices, pues igual no huele tan bien. igual el garum se lo va a comer tu padre. Les encantaba esa mierda a los romanos, no sé por qué. Han sido unas semanas tremendas. También tengo que decirte, es que claro, es que no paro de contarte mi vida. Esto es como un audio de un colega. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, porque has visto de rebote un reel de un calvo loco vestido de romano anunciando un libro o algo así,
Esto es la mandanga de la sección sin música. Yo te mando un audio como si fuera un colega, hablándote de mis cosas. Y segunda edición de Roma Victa. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Segunda edición. Si no tienes el libro, hazte con él. Derrotas, errores, humillaciones, cosas turbias, un viaje al inframundo romano. No hecho para destruir a Roma, porque aquí nos gusta Roma, somos Team Roma, aunque nos guste un poquitito Cartago. Pero hay que querer a la gente en la salud, en la enfermedad, en lo bueno y lo malo, pues a Roma también. Y las derrotas la hicieron ser mejor y la hicieron ser cada vez más potente. Hasta que no pudo más. Pero las derrotas fueron forjando el carácter, porque ¿qué es la vida si no una sucesión de derrotas, una sucesión de mierdas? La vida es eso que pasa entre mierda y mierda. Básicamente es así. Así que esta es mi historia. Esta es mi historia de esta semana. Vamos a ver la planificación. Tenemos un mes de mayo potente. Estaré el 23-24 de mayo en Tarracoviva, en Tarragona. Haremos de Roma Victa, haremos mesa de divulgadores también. Y el planning de este mes es, todo este mes vamos a tener República hasta el 27 de mayo, que va a ser César. Retomaremos a César después de no sé cuántos tiempos sin César. Y poco a poco vamos ya pensando en los dioses, porque tenemos mayo, junio y julio, que en julio hay 5 semanas. Tenemos mayo, junio y julio de República y César al final de mes. Y agosto vamos a tener que ir pensando en qué dioses comentamos esta vez. Por lo que, si tienes ideas, coméntame, mándame un correo electrónico a roma@eternapodcast@gmail.com, que soy consciente de que estas semanas estoy con un poco de retraso, porque claro, recuerda, me caí. Me quedé muñeco casi, que ya estoy bien. Me quedé muñeco. Luego todo esto, no he podido ponerme al día prácticamente del correo electrónico, así que, por favor, te pido paciencia. Te pido paciencia porque esto lo hago yo todo. No creas tú que porque me veas con libros, tal, esto lo hago yo. Todo. No tengo editor, no tengo como en la comparecencia de Ábalos, que dijo, no tengo a nadie. Pues esto igual, no tengo a nadie. Ni coche oficial, ni editor, ni nada. Soy yo a cara perro. Con mi bata. Bueno, bata ya no, porque hace un calor y estoy teniendo miedo porque ya empieza a hacer calor. Así que, bueno, tengo que ir lidiando con los frentes. Pues ahora las redes sociales, ahora el podcast, ahora editar esto, ahora lo otro. Así que, con cariño, porque me encanta y me estás haciendo vivir los mejores meses de mi vida. Este año está siendo una auténtica pasada. Gracias, de verdad. Gracias, porque es que esto sin ti no sería posible. Parece como de bien queda, pero en absoluto. O sea, sin ti, nada de esto que te estoy contando sería posible, por lo que tú formas parte de ello. Y siempre te estaré agradecido. Dentro de 20 años, cuando esté sirviendo hamburguesas en un McDonald's y la gente me diga, tú no eras el que hizo un podcast que luego se fue al garete, sí fui yo. Aún así, en ese momento, estaré agradecido y te estaré eternamente agradecido por esto que me estás haciendo vivir, que es una auténtica pasada. Y antes de que nos vayamos a llorar los dos, te voy a recordar que por favor compartas Roma Eterna con todo el mundo, con tu familia, con tus amigos, con esa gente que es un poco enfermita de las cosas romanas y que todavía no conoce este centro de esquizofrenia romana que es Roma Eterna. Por lo que, por favor, háblale de mí a tu gente, compártelo, dale un fuerte me gusta, suscríbete si no lo has hecho ya, y si quieres apoyarme económicamente tienes el libro, tienes el botoncito azul en iVoox, tienes la plataforma Ko-fi en la cual puedes invitarme a un cafelito, o tienes también el Patreon, que lo tengo un poco abandonado, porque es que no me ha dado la existencia, pero ahora vuelvo, porque ya el tema viajes se relaja un poco, vuelvo y vamos a darle un poquito de caña a las secciones que habíamos creado, para ver si puedo darte contenido extra, porque a mí es que el tema de la obligación, tú, si me apoyas económicamente, tengo que darte algo extra, por lo que ahí está. Tienes las vías para apoyarme y, como he dicho antes, si quieres escribirme, roma@eternapodcast@gmail.com, y puedes encontrarme en las redes sociales, en Instagram, Roma Eterna Podcast, en Twitter, jamás de la vida llamaré X a Twitter, Roma Eterna FM, y también si buscas Roma Eterna en Telegram y en WhatsApp hay canales de difusión y hay un grupo en Telegram en el cual hay una gente maravillosa que habla y comparte temas diferentes como pues, juegos, memes, numismática, viajes, libros, de todo, hablan de todo. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí, por llegar a esta turra de sección sin música de hoy. Y sin más, yo, como siempre, deseo que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos una semana más. Y como siempre digo, te espero dentro de 7 días, pasaré lista, en el próximo programa
de Roma a Eterna. Y en esta sección del final, decirte que me jodió lo de no poder grabar la sección sin música, porque la sección sin música a ti te gusta y a mí me encanta grabarla, porque es un momento de check-in, de checkpoint, como se diga, de estar aquí hablando contigo fuera del guión, porque a mí me gusta eso, me gusta la improvisación, me gusta contarte cosas, me gusta salirme del guión y me gusta contarte qué tal voy. Por lo que también me jodió. Dije, ¡mierda! ¡Mierda! La sección sin música. Lo siento, te pido disculpas. No volverá a ocurrir. Lo siento mucho. Te espero la siguiente semana, ¿eh? La próxima semana, que tenemos República también. Tendremos el programa 196, 107 de República. A ver cómo sigue Catón. Vamos a intentar darle la máxima caña posible y meternos a desmenuzarlo al máximo. Un fuerte abrazo. Te dejo que... Mira, me está llamando mi madre. Se escucha la vibración. Te dejo. Y te espero la semana que viene. Adiós.